Buenos días, Chusa. Chusa, te llamo con confianza, eres María Jesús González Espejo, pero en el sector ya, pues los que te conocemos un poquito más, pues ya te llamamos Chusa porque nos has dado esa oportunidad, esa posibilidad. Lo primero, te agradezco muchísimo el que participes en este podcast, en Todo sobre el Marketing Jurídico. La verdad es que sabes que llevo muchísimo tiempo intentando quedar contigo. Circunstancias ajenas muchas veces a nosotros, pues nos lo ha impedido, pero te agradezco muchísimo el que me hayas dejado el entrar durante un rato en tu casa y que nos cuentes un poco pues tu visión sobre muchas cosas que yo creo que va a ser muy interesante para todas las personas, para toda la audiencia de Todo sobre Marketing Jurídico. O sea que bienvenida y muchísimas gracias nuevamente, María Jesús. Pues muchas gracias, Joaquín. Para mí es un placer, sobre todo colaborar y trabajar con gente como tú, que innova. Tener un podcast que se llama Todo sobre el Marketing Jurídico dice mucho sobre ti. Tú, como yo, eres producto reciclado. Quiero decir, personas que además de amar el derecho y de tener vocación como juristas y como abogados, pues hemos descubierto otros campos, otras disciplinas, ¿no? Así que yo creo que lo vamos a pasar bien hablando y que estoy convencida de que compartiremos muchas opiniones y visiones sobre nuestro sector. Pues muchísimas gracias, María Jesús. Bueno, para empezar esta conversación, esta charla, porque la verdad es que no me gustaría que fuera una entrevista, sino más bien una charla, pero bueno, como hay muchas personas que escuchan este podcast, que no todas son de España, no todas a lo mejor te conocen fuera de España, ¿nos podrías contar brevemente pues quién eres, a qué te dedicas y sobre todo, pues por qué estamos aquí ahora mismo hablando, ¿no? De lo que vamos a hablar. Pues yo soy una mujer ya madura, pero feliz de la vida que ha vivido, en el sentido de que creo que soy de las personas que ha reflexionado muy bien sobre quién es y qué quiere ser en esta vida, ¿no? Yo estudié Derecho, me gustaba, tenía verdadera vocación, pero las circunstancias, la casualidad quizá, el azar, no lo sé, me llevó a probar otras disciplinas. En concreto, en el año 2002, 2003, yo vine de vivir de Barcelona a Madrid tras unas experiencias en el extranjero. He tenido la suerte de vivir en Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra. He pasado temporada también en Alemania y vine pues a vivir a Madrid. Y al venir, pues un amigo de mi hermano me dio la posibilidad de entrar a trabajar en su despacho, pero no como abogada, que en aquel momento es lo que yo buscaba, sino apoyándole en temas de gestión que él no conseguía sacar adelante pues por falta de dedicación de los abogados a ello, ¿no? Y me encargó llevar el marketing, la comunicación, los recursos humanos y la gestión del conocimiento. Y para mí fue una oportunidad de entrar a trabajar en unos campos que desconocía en aquel momento. Yo no sabía prácticamente nada de estos temas y descubrir pues una vocación y sobre todo que tenía habilidades claras para hacer eso. Te diría que incluso más de las que tenía a lo mejor para ser abogada, ¿no? Me ha costado tiempo llegar a entender esto e incluso yo soy de las pocas personas que se ha dado de baja en el Colegio de Abogados de Madrid. ¿Ah, sí? Sí, me he llegado a dar de baja y sé que es un acto de meritorio. No descarto volver, porque puedo volver en cualquier momento, pero tengo bastante claro que mi pasión es la gestión, la estrategia y en estos últimos tiempos, pues la innovación y la tecnología que puede ayudarnos a los juristas a ser más eficientes y sobre todo adaptarnos a lo que hoy el usuario, el ciudadano, el consumidor, el cliente está pidiendo. Uh-huh, uh-huh. Pues, bueno, la verdad es que me has dejado estupefacto con esto o sea, que no vas a poder votar ahora No, que estamos en campaña. no, y eso que todas las candidaturas me llaman y me invitan y voy a Sí, verles sí, y soy cariñosa pues porque en todas ellas tengo buenos amigos, sí. pero no voy a votar y Bueno, casi bueno, esta pena de no tener que votar. para los que nos estéis escuchando de fuera por lo menos bueno, la verdad es que desde fuera de Madrid también, aunque si sois españoles, probablemente sepáis que, bueno, por la notoriedad que está cogiendo lo que es la campaña para elegir lo que sería pues el nuevo cuadro de dirección, por así decirlo, del Colegio de Abogados de Madrid, está teniendo muchísima importancia. Para los que no sois de España, pues bueno, que lo sepáis y por eso le he hecho este comentario.
Bueno, ¿cuál ha sido un poco tu experiencia en el mundo? Aunque me lo acabas de avanzar un poco, pero de manera ya un poco más concreta, ¿cuál ha sido un poco tu experiencia en el mundo de los despachos de abogados y qué fue un poco lo que te impulsó pues para introducirte en estos temas, yo diría, colaterales a lo que sería el propio ejercicio de la abogacía, ¿no? Temas, pues eso, pues como la planificación, la gestión, el tema del marketing, que ahora, bueno, pues yo creo que sigue un poco de moda, ¿no? Pero ¿qué es lo que te llamó la atención para meterte en este mundo, ¿no? Pues mira, yo desde los 22 años yo creo que llevo trabajando, siempre he trabajado para otros. Y en el año 2012 fue, de pronto me encontré en el paro, pues porque entré a trabajar en una empresa que acabó en un concurso de acreedores doloso y yo me encontré en el paro. Toda la vida me habían dicho que yo tenía mentalidad emprendedora y yo lo notaba porque en las empresas donde he trabajado siempre he querido, he intraemprendido, como se dice, ¿no? He sido intraemprendedora, he querido hacer las cosas de otra forma. Entonces, realmente tenía dos opciones en ese momento, era buscar trabajo o bien probar. Y como era un momento interesante para que si fracasaba no pasaba nada, porque era un momento muy complicado en España, dije, yo voy a probar. Y así monté mi consultora Emprendelow, Ujú, y llevo ya pues más de 5 años con ella, aprendiendo muchísimo cada día. Y hace ya 1 año y 4 meses, con otra socia, hemos constituido el Instituto de Innovación Legal. ujú, El ujú, Instituto de Innovación Legal pues responde a una necesidad que con Emprendelo yo no podía cubrir y a la necesidad que creo que tiene nuestro sector de entender lo que la tecnología le puede aportar y sobre todo que o reflexiona sobre la realidad, el entorno que le rodea y comienza a pensar en términos de innovación, o realmente creo que muchos abogados van a sufrir enormemente en los próximos años. ujú. Ya de manera un poco concreta, porque no me gustaría que perdiéramos un poco el hilo de estos dos proyectos, ¿no? Que creo que son, bueno, primero has desarrollado uno de ellos, luego, como has comentado, pues hace 1 año y medio te iniciaste en el segundo, pero exactamente vamos a ir un poco por partes. O sea, Emprendelow, ¿qué es Emprendelow? Si tuvieras un poco que describir de una manera, aunque ¿dónde quieres poner el foco con Emprendelow? Em, Has dicho Pues que es una Empréndelo, consultora, pero perdona, perdona, dime, sí. dime. No, te diría que Empréndelo en el fondo es el conocimiento y la experiencia que yo he adquirido en todos estos años de trabajo, que ya son un montón, lo Ujú, pongo a disposición de despachos. vale. Y abogados. Muchas veces me Ujú, contratan personas físicas. ujú, ¿Qué es lo que yo había hecho esos años? Pues mira, yo tuve la suerte de ser innovadora. Cuando yo ujú, comencé a trabajar en los temas de gestión de despacho en España, yo creo que con los dedos de las dos manos acababas de contar a los que hacíamos esto. O sea, ujú, éramos muy poca gente. ujú. Yo fui pionera en escribir uno de los primeros libros que hubo sobre gestión de despachos, que fue Ujú. Gestión de personas en despachos de abogados, Lo tengo, ¿eh? y Gestión del conocimiento son Bueno, libros. mucha gente lo tiene, pero vamos, que sepas que me lo he Pues, leído y la verdad es que lo recomiendo desde aquí. pues al final fue eso, poner a disposición de la gente lo que yo he aprendido en muchos años de trabajar y Mm, de observar al sector, que tiene su propia idiosincrasia, sus propias necesidades, sus propios retos, ¿no? ¿En mm, qué trabajamos? Hacemos mucha estrategia, cogemos el despacho. Muchas veces nos llaman para hacer una web, pero acabamos haciendo estrategia, porque lo que mm, suele faltarle al despacho es esa visión, esa visión del propio negocio, ese entender dónde está débil, y muchas veces la debilidad no está realmente en lo que aparentemente piensa quien te contrata, pues el que no tengo web o el que no tengo un área comercial, sino en temas tan básicos como que no tengo a los profesionales adecuados dentro del despacho, es decir, mm, la mm, gestión de las personas, o que no mm. tengo organizada la información y por tanto invento la rueda cada vez, y otra serie de temas que si quieres profundizamos o si quieres lo Sí. haces. Sí, eso es algo, la verdad es que eso es algo que ponemos mucho énfasis, que yo desde luego desde el podcast y desde mi propio proyecto, yo creo que es algo bueno, pues que intento también poner mucho énfasis, que es la importancia de la estrategia, ¿no? Nos confundimos muchas veces en
bueno, pues confundimos muchas veces lo que son las tácticas de las estrategias, ¿no? Y eso la verdad es que yo creo que está haciendo muchísimo daño. Dicen, ya si quieres, cuando hablemos de las nuevas tecnologías, si quieres podemos profundizar un poquito más, ¿no? Pero que al final, bueno, pues vivimos en un sector, bueno, un tanto peculiar, pero claro, lo que es todos los elementos innovadores nos vienen casi de golpe, nos están viniendo de golpe y muchas veces no somos capaces de asimilarlos y de distinguir el grano de la paja, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y luego, por otro lado, el Instituto de Innovación Legal, que lo has lanzado hace un año y medio, lo habéis lanzado hace un año y medio. Aprovecho además bueno, este proyecto creo que lo has lanzado con Laura Foucault, que además también tiene una entrevista en este podcast que recomiendo también que la escuchéis. Em, ¿Qué es el Instituto de Innovación Legal? ¿Cuál es el objetivo que tiene o los objetivos que persigue? Pues el instituto al final es el resultado de encontrarnos Laura y yo y quizá es la consecuencia del trabajo que yo empecé a hacer hace ya 4 años, dando clases en ICADE, pues me di cuenta de que realmente a mis estudiantes a los que yo impartía la clase de habilidades, destrezas profesionales, pues yo necesitaba no solo darles teoría, sino práctica y sobre todo a mí me sigue preocupando mucho la interdisciplinaridad que yo creo que hoy cualquier profesional tiene que tener. Es decir, ya no vale con ser abogado. Yo creo que hoy el abogado necesita saber de otras disciplinas y sobre todo necesita saber trabajar con otros profesionales de otras disciplinas. Y yo pues me di cuenta de que la tecnología iba a ser muy importante, de esto ya hace unos 4 años, y empecé a pensar cómo lograr, primero, aprender yo misma, egoístamente, a trabajar con tecnólogos, con técnicos, con desarrolladores, por ejemplo, de aplicaciones, y a que ellos entendieran lo que yo necesitaba de ellos, ¿no? Sobre esta preocupación, pues pensé que un hackathon podría ser la solución y monté la primera edición de JustiApps, en la que participó Laura, ahí nos conocimos, y ahora pues acabamos de finalizar hace 2 fines de semana la segunda edición. Tenemos la entrega de premios con el ministro catalá la semana próxima, el día 13, se entrega en el propio ministerio a los ganadores del concurso. Y bueno, nosotros constituimos la empresa porque creemos que hay un gran abismo entre tecnología y derecho, entre la forma de hacer de los abogados y de los desarrolladores, y que ese abismo se puede estrechar a base de hacer actividades con ellos y para nosotros con ellos. Y entonces, alrededor de eso es como construimos el instituto. Hacemos actividades de formación, de información, de investigación y tenemos pues cosas tan interesantes como estos hackatones, este programa que se llama Hack the Justice, que está dirigido sobre todo al fomento del emprendimiento de tecnología legal, la que llaman ahora la Legal Tech. Pero tenemos también formación, por ejemplo, para ser experto en Community Management, para el sector nuestro legal. Y para el año próximo vamos a tener esencialmente 3 proyectos emblemáticos. Todavía no te puedo contar mucho sobre ellos, pero me imagino que en el próximo mes y medio serán públicos los 3, porque queremos también vemos que hay un campo tan enorme de trabajo, que este primer año ha sido absolutamente ímprobo, ha sido un año de enorme trabajo, y nosotras hemos decidido que nos vamos a enfocar en los 3 campos que consideramos esenciales y donde creemos que podemos aportar más. Muy bien. Bueno, pues dentro de 2 meses ya te volveré a invitar para que nos cuentes un poco, pues un poco sobre estos proyectos, que la verdad es que, bueno, aunque no hayas dicho nada, pero bueno, por lo menos has dejado ahí el misterio, ¿no? Que seguro que, bueno, si salen, seguro que van a salir también como el propio Instituto de Innovación Legal. O sea que ya Bueno, pues ya tenemos hasta los apoyos, o sea que te puedo decir fenomenal. que son proyectos que ya no son proyectos, es decir, que son casi realidades. Lo que Vale. es verdad que creo que la comunicación de las cosas hay que hacerlas cuando tienes claro del todo lo que vas a hacer, y en algunos de los proyectos todavía nos falta investigación de mercado. Vale. Y queremos profundizar en ella antes de contarlo, ¿no? De lanzarlo, muy bien. Sí. Bueno, pues ya un poco de todo, aunque lo has avanzado, pero si tuviéramos que pensar en un elemento sobre el que
piensas que podemos tener un poco los abogados, los profesionales del derecho, algún tipo de déficit, algún tipo de gap, algún tipo de desviación que corregir, ¿cuál sería ese aspecto o ese elemento que crees que los abogados tenemos que mejorar? Si tuvieras que decir uno, es Sí. decir, son muchas Me cosas, dejas pero decir bueno. tres, me dejas decir tres porque mira, yo creo que un despacho de abogados se construye sobre tres pilares Ujú, esenciales. ujú, Las personas, los ujú, profesionales que trabajan en él, los clientes que compran los servicios y el conocimiento. Y yo veo muchas carencias en los tres pilares. En el conocimiento del cliente. A mí me sorprende muchas veces el poco conocimiento y el alejamiento que tenemos del cliente, el miedo que nos da y lo poco que pensamos en la experiencia del cliente, en cómo hacer que el cliente sea feliz con nosotros, ¿no? Me preocupa también muchas veces la gestión de las personas, lo poco que hacemos para escoger a nuestros profesionales de una forma profesional, lo poco que pensamos sobre la forma de contratarles, la retribución que les damos o la carrera profesional. Y creo que sobre estos temas se puede trabajar muchísimo y de hecho yo con los despachos con lo que lo hago noto un antes y un después. Evaluar bien a la gente, retribuirle en proporción, tener la gestión por competencias, etcétera. Y ujú, finalmente el conocimiento, ¿no? El conocimiento que yo lo apoyaría en tres pilares esenciales. Uno, tener muy claros los procesos, es decir, cómo ujú, el conocimiento entra a la organización, cómo fluye, cómo se conserva, lo cual puedes hacer maravillosamente hoy a través de la tecnología y creo que ahí hay un campo enorme de trabajo que los despachos que invierten tiempo y recursos en ello, pues ven el retorno muy rápido. ujú, ujú. Bueno, has abarcado un poco todo lo que sería el ámbito de la gestión, ¿no? De un despacho, pero la verdad es que, bueno, Yo daría. mira la ya- parte financiera, Joaquín, porque a mí la sí, parte financiera siempre ha sido la que menos me interesa. Te he dejado también los temas de oficinas, que hoy cada vez son más importantes. sí, Yo te he tocado los tres pilares que considero vale, más relevantes. vale. Sin esos tres pilares sólidos, un despacho nunca puede ser el más exitoso. Ujú, ujú. ¿Y cómo crees que podríamos, si tuvieras que hacer, pues no te diría una, ¿no? Pero por lo menos dos, tres recomendaciones en general eh, mm, que podrías dar a cualquier despacho de abogados, pues para mejorar todos estos elementos, ¿no? Entiendo que, bueno, cada elemento evidentemente requiere de un análisis diferente, probablemente de una solución diferente, pero si tuviéramos un poco que elevar el pensamiento y decir, bueno, dar dos, tres recomendaciones concretas para mejorar para corregir estos posibles déficits, no sé, desde tu punto de vista, no sé, ¿crees que podrías dar dos, tres recomendaciones? Sí, mira, yo creo que hay que dar tres pasos esenciales. El primero es tomar conciencia, es Ujú, decir, ¿podría mi despacho funcionar mejor si hiciera las cosas de otra forma? mm, Lo segundo es diagnosticarte, es mm, decir, qué es exactamente lo que me pasa. Y para ello diría lo tercero, acudir a profesionales. Al final hemos estudiado derecho y es de lo que sabemos. Nos hemos centrado en las competencias técnicas, en el conocimiento jurídico y salvo gente que pues, se ha molestado en hacer formación adicional, pues la mayor parte de nosotros nos falta conocimiento sobre gestión. No ujú, sabemos lo que es la planificación estratégica, no tenemos metodología ni el marketing, nos falta información como para hacer las cosas bien. Hay muchos profesionales que pueden ayudarte y creo que merece la pena hacer esa inversión mm, para lograr resolver ese déficit que hemos mm, señalado. Existe mm, en muchos, muchos despachos. ujú. Y luego, por otro lado, vamos a hablar un poco del, no sé, porque yo creo que es algo que, bueno, pues a nivel en general, en el mundo de la empresa, pues está cogiendo bastante, lleva ya años cogiendo bastante peso, años, muchos años, pero en el sector jurídico quizá, quizá a lo mejor desde mi punto de vista, eh, tiene menos peso lo que no es la parte técnica, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que es la formación. ¿Cuál es un poco tu visión sobre la formación para el sector jurídico, dejando de lado lo que sería la formación en aspectos técnicos, técnico-jurídicos, ¿no? Que es quizá donde el sector jurídico pues, se ha aprovechado casi de manera tradicional, ¿no? Los propios cursos que desarrollan los colegios de abogados están muy centrados, que no digo que no sean importantes, es decir, son muy importantes. Bueno, yo mismo soy profesor, ¿no? Pero
Pero bueno, lo que es toda la parte de habilidades, lo que es la parte de, pues para solucionar todos estos déficits que estás comentando, ¿qué peso o qué papel crees que puede jugar la formación? Y sobre todo, ¿qué te parece la formación que reciben los abogados? Vamos a hablar en España, ¿no? Pero a lo mejor incluso se podría extrapolar también a otros países de Latinoamérica. ¿Cómo lo ves todo esto? Pues hombre, yo creo que es necesaria una gran revolución en este campo y de hecho creo que va a acabar pasando. ¿Cuánto va a tardar? ¿Un año, dos, tres? No lo sé. Ahora, por ejemplo, en este mes de diciembre va a haber un workshop, una especie de taller en Bruselas, que estoy tentada de irme, que lo organiza el Consejo de Colegios de Abogados de Europa y justamente trata esta materia. Ujú. Bien, yo te explico un poco mi tesis. Yo he reflexionado muchísimo y de hecho estoy a punto de publicar un artículo sobre cómo creo que deben modificarse los estudios de grado de Derecho aquí en Mm, España. mm, Desconozco, lo siento, cómo son en América Latina y por tanto no puedo opinar sobre ello. En nuestro país veo grandes déficits y te explico cómo creo que podrían solucionarse. Pero antes de nada decirte que creo que es importante distinguir la formación del que va a ser abogado, del candidato a ser abogado, de la formación de la persona que ya tiene la categoría, el título de abogado. mm, En este sentido, la previa, antes de ser abogado, pues creo que es importante que se piense que no todo el mundo que va a estudiar la carrera de Derecho, el grado en Derecho, va a ser abogado. Y creo que es muy distinto ser funcionario de la administración pública, ser notario o ser juez a ser abogado. mm, Creo que muchos estudiantes de Derecho, y soy profesora y por eso lo puedo contar, no tienen clara su vocación. Y a mí me da mucha pena cuando un estudiante de posgrado, de máster, me dice que es que no sabe lo que quiere. Y te puedo decir que prácticamente un cuarto o un tercio de los alumnos de cada clase donde imparto no sabe lo que quiere ser todavía y está mm, haciendo un máster, a lo mejor de acceso a la abogacía. mm, Entonces, primera recomendación para las universidades, que ayuden a sus alumnos a identificar su vocación lo antes posible. No creo que sea lógico que tras 4 o 5 años de estudios sigan sin saber lo que quieren ser. ¿Y eso mm. cómo se logra? Con ayuda, con test de personalidad, con tutores y con acercarles mucho más al mundo real. Creo que el acercamiento al mundo real es necesario. Un tercer tema, es decir, ya te he dicho dos, el primero, autoconocimiento, ayudar al alumno a conocerse, el segundo, acercar la universidad a la empresa, a las organizaciones, etcétera. El tercero es trabajar en el método de resolución de problemas, no el método del caso, que es distinto, sino el de resolución de problemas. La vida son problemas concretos, no son casos, son problemas concretos. Te viene una persona y te dice, me quiero divorciar, ese es el problema. Entonces yo creo que hay metodología para ayudar a la gente a entender cómo resolver problemas. Y para resolver problemas, pues uno tiene que tener habilidades. Creo que es esencial trabajar en las 3 tipologías de habilidades y lograr que el alumno se desarrolle en todas ellas. Habilidades para entender el entorno, para relacionarse con otros, para relacionarse con el cliente, para mejorar en las propias habilidades innatas que uno tiene, etcétera. Hay que saber gestionar conflictos, hay que saber identificar la información buena de la mala, hay que saber sintetizar, hay que aprender a escribir y a comunicar correctamente, hay que aprender a gestionar equipos. Bueno, tú no creo que haga falta entrar en el detalle de las habilidades porque los que nos están escuchando son juristas y saben perfectamente lo que les ha faltado en su trabajo, como me faltó a mí, como me sigue faltando en muchos casos. Y luego creo que es importantísimo entender que no basta con saber de derecho, tú lo has dicho, sino que hay que saber de otras muchas disciplinas. Yo creo que, por ejemplo, la sociología es relevante, la estadística es importantísima, algunos conocimientos básicos sobre codificación, desarrollo, código fuente, para entender lo que los informáticos van a hacer en el futuro con nuestros contratos, ¿no? Y, por supuesto, ética, deontología, que en muchísimas ocasiones observo que falta, conocimiento a los profesionales y conocimiento de la economía y el sector concreto, sobre todo de sus clientes, ¿no? Son muchísimas cosas, pero creo que se puede hacer y sobre todo si lo que haces es pensar antes de nada en la vocación y haces ramas en función del futuro profesional que escoja el alumno, ¿no? Sí, quizá
quizá por lo menos, bueno, quizá es una parte, entre comillas, positiva con respecto digamos, a lo que, a cómo era nuestra carrera, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el famoso plan vamos, yo supongo que tú también estudiarías el plan del 53, ¿no? Que Quizás he era. ido estudiando hasta hace 2 días, o sea que... Por eso digo que bueno, pero bueno, eso quizá, pues tanto nos quejamos, ¿no? De los nuevos planes de estudio, pero quizá es algo que por lo menos comienza a dar unos pasos, ¿no? Que es bueno, pues intentar dar una visión completamente diferente a lo que la carrera de Derecho era hace 20 años, ¿no? Y luego Entonces, hay pero un bueno, tema sí que es verdad también. que todavía queda un trecho, todavía queda muchísimo, muchísimo camino, ¿no? Y te Pero. quería añadir un último tema que me parece importantísimo, que es el tema de la tecnología. mm, Es decir, mm, ¿qué supone Internet en la vida sí, de un jurista? Es sí. decir, un alumno tiene que acabar los estudios y saber perfectamente pues, qué tecnología hay para trabajar mejor, para hacer mejor su trabajo, para vender más mm, o para cubrir las necesidades de sus clientes. Y eso, mm, desde luego, ya es impepinable el mm, hacerlo, ¿no? Y luego te decía, para el jurista, o sea, para el abogado que ya es abogado, mm. pues desde luego yo creo que sí que los colegios profesionales, además de ofertar la excelente cantidad de cursos que tienen para temas jurídicos, sí deberían poner más énfasis en todas estas materias que hemos comentado de habilidades, de Mm, conocimiento de gestión y de otras materias adyacentes que sí, no sí. son ni jurídicas ni de gestión, pero que les pueden ayudar un montón a tener, pues a diferenciarse y a tener más éxito en su trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que. Pero bueno, yo vuelvo a decir, yo creo que estamos, por lo menos estamos en el camino. Quizá a lo mejor no tenemos no hemos todavía cogido la velocidad necesaria, pero bueno, no sé si estarás de acuerdo o no. Es decir, parece como que, bueno, pues más allá, como digo, de que todavía no hayamos llegado al punto de destino, yo creo que se están empezando porque al final no podemos ir en contra de lo que, de, No, no, de lo que la vivimos una sociedad nos realidad. está empujando, ¿no? No, vives una realidad que hay que aceptarla, ¿no? Pero sí que es Exacto. verdad que es necesario hablar Sí, y pensar y reflexionar y hacer sí, propuestas constructivas para que las cosas cambien, ¿no? sí. Un tema muy importante también es el tema de que la formación para el profesional que ya es abogado debería ser, en mi opinión, obligatoria, un mínimo Mm, obligatorio. En todos los países de la Unión Europea, menos me parece que es en 2 o 3, Rumanía, yo creo que es España y poco más, mm. esta formación no es obligatoria. No es Yo creo que hay obligatoria. un mínimo, somos profesionales de un campo Mm, que, que deberíamos, o sea, yo creo que hasta éticamente estar obligados a formarnos. Y el mm, día a día del abogado es muy complicado y muchas veces pospone el momento dedicado a la formación porque no le da tiempo, pero es que esa formación es absolutamente necesaria para mantener un estándar mínimo de calidad. mm, mm. Totalmente de acuerdo. Además, bueno, hay otro tipo de títulos, por así decirlo, incluso no académicos, sino bueno, profesionales, pero que no tienen, digamos, pues, te iba a decir la envergadura o la importancia que sí que requiere una formación continua y si no, no te renuevan la licencia o no te renuevan el título, cosa que, bueno, que en el caso de los profesionales del derecho, pues efectivamente no es necesario. Pero bueno, esperemos, vuelvo a decir, yo quiero ser optimista, pero sí que es verdad que vamos un poquito lentos en el sector y bueno, y esperemos que con el paso del tiempo, pues al final, como te decía, ¿no? Que, que la sociedad que al final nos está empujando a ponernos al día, me viene a la cabeza, ¿no? Pues la importancia que está cogiendo algo tan simple y tan alejado del mundo, por ejemplo, jurídico, como es el tema del WordPress, ¿no? Más o menos, oye, pues el saber utilizar, pues instalarte una página web, funcionar de manera mínima, algo tan simple que es relevante en cualquier tipo de sector, bueno, pues al final, ¿por qué no, no? ¿Por qué no también introducir, de hecho hay otros profesionales expertos en WordPress que lo están empujando, ¿no? Que incluso que se pueda convertir como una asignatura universitaria, por así decirlo, y no digo obligatoria en muchísimas carreras, pero por lo menos de las que tengan peso, bueno, pues no solo para ser competitivos en el mercado laboral, sino para tu propio desarrollo profesional, ¿no? Si eres emprendedor, que al final, pues los abogados que trabajamos por cuenta propia, pues al final no dejamos de ser emprendedores, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a hablar un poco de la parte comercial, de lo que sería el despacho de abogados.
¿cuál es un poco tu visión sobre la gestión de clientes? Lo has mencionado cuando hemos hablado de las desviaciones que existen en el sector, en los profesionales del derecho, en los profesionales abogados. Pero profundizando un poco, ¿cuál es tu visión un poco sobre la gestión de clientes, sobre el tipo de gestión de clientes que estamos haciendo desde nuestros despachos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones desde el punto de vista de la captación y desde el punto de vista de la fidelización? Yo sé que esto es una pregunta un poco amplia, pero bueno, también si pudieras un poco darnos tu opinión sintética de cuáles serían un poco tus recomendaciones en estos dos campos, en el campo de la captación de clientes y en el campo de la fidelización. Bueno, pues para ambos campos yo creo que lo principal es tener foco. Y tener foco lo consigues teniendo un plan estratégico dentro del cual uno de los apartados sería qué vas a hacer en el campo del marketing, la comunicación, el desarrollo de negocio. Una vez que tienes claro cuáles son tus objetivos, lo que hay que hacer es trabajar y mucho. Y sobre todo hoy en día, donde las 24 horas no dan, ¿no? Y luego, pues tener claro que el tener resultados exige inversión de tiempo, de recursos de personas, de recursos de tu propio trabajo y muchas veces de dinero. Y tener paciencia. Las cosas no pasan en 2 días y construir una marca potente, en mi experiencia, y de verdad puedo decir que he construido varias y sólidas y buenas, un mínimo de 2 años es lo que necesitas para que tu marca ruede, sea potente, sea sólida y reconocida, ¿no? Entonces sería eso, foco, plan, trabajo, paciencia e inversión. Muy bien. Muy bien. Esto, bueno, lo conectaríamos con la idea de, bueno, pues con esto que se habla, ¿no? Del marketing jurídico desde hace ya unos cuantos años, aunque yo creo que está evolucionando bastante lo que es el concepto, pero ¿cuál es un poco tu visión de lo que serían las herramientas de marketing actualmente? Hemos hablado de las nuevas tecnologías muy brevemente, pero ¿cuál es un poco la visión? Sobre todo pensando, porque yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que estamos muchas veces pensamos en el gran despacho. Desde mi punto de vista, y esto, bueno, pues lo he discutido con varias personas, al final es algo que muchas veces surge, que es que muchas veces estamos pensando, cuando hablamos de marketing jurídico, cuando hablamos incluso de los eventos que muchas veces se celebran para hablar de estos temas, a lo mejor estamos pensando en los grandes despachos, ¿no? Despachos que tienen una estructura, que tienen a lo mejor un presupuesto más o menos amplio, pero sobre todo pensando en el despacho pequeño de 2, 3 personas, incluso despachos unipersonales que a lo mejor no tienen esa estructura y que realmente pues sí que sienten la necesidad, como cualquier otro profesional, de vender mejor, de vender más, por supuesto, pero de vender mejor, de ser más eficientes, es decir, de aprovecharse de estos conceptos nuevos que han llegado al sector para quedarse, pero que muchas veces no tienen un poco la sensación de ir por el camino adecuado, ¿no? ¿Cuál sería un poco tu visión del marketing jurídico para este tipo de despachos, que es probablemente la mayoría de las personas que nos están escuchando ahora mismo? ¿Y cuál es tu visión y cuál sería tu recomendación? ¿Dónde crees que deberían poner énfasis ya mismo? ¿Cuáles serían los pasos que deberían dar ya mismo, pues para poder, de marketing, desde el punto de vista de herramientas de marketing, para poder tener éxito en esa captación y en esa fidelización? Desde el punto de vista de herramientas de marketing. Bien. No sé, lo que tú puedas un poco alumbrarnos, por así Yo decirlo. creo que cuando hablamos de herramientas de marketing, rápidamente empezamos a pensar en ponernos a hacer cosas hacia el cliente. Es decir, voy a hacer una web, voy a crear perfiles en redes, voy a hacer eventos, voy a hacer un libro, voy a dar clases. Pero es que antes de todo eso hay la herramienta menos utilizada por nuestro sector, que es el estudio de mercado. Entonces, yo te diría, la clave del éxito de las herramientas de acción es la herramienta principal, que es vamos previamente a analizar muy bien el mercado. Y yo ahí es donde veo la gran carencia de los grandes y de los pequeños, porque los grandes tampoco lo hacen mucho mejor. Es el alejamiento ese que ya ha señalado el cliente. Hay muchas herramientas que podemos utilizar ahí. Yo te digo que mis clientes, que muchas veces no han querido hacerlo, se han sorprendido siempre cuando hemos organizado lo que se llama focus group, reuniones con clientes, cuando yo he mantenido entrevistas con los clientes, cuando escuchamos en general al cliente, a través del mecanismo que sea. Hablar con el cliente potencial y real, extraer conclusiones, es básico. Luego ya te puedes poner a trabajar
gracias a Internet, el despacho grande y el pequeño están casi en igualdad de condiciones. Solo ambos necesitan lo mismo, creatividad. Obviamente, si tienes un presupuesto de 60.000 euros para Google AdWords, te va a ir mejor que si tienes 2.000. Pero con 2.000 y creatividad, a lo mejor lo haces mejor que con uno de 60.000 sin creatividad. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, yo creo que eso, te resumiría, creo que es esencial mirar al cliente antes de nada, entender bien lo que el cliente necesita, dando solución a esas necesidades a través de nuestro servicio y comunicando eso a través de las 8.000 herramientas que hay, que es maravilloso y divertidísimo. La verdad que hoy hacer marketing pues es creatividad al poder, ¿no? Infografías, vídeos, podcast como tienes tú, canales de YouTube, páginas web, apps a medida, etcétera, ¿no? Nosotros hacemos realmente de todo. Yo a veces digo, no doy crédito de la cantidad de cosas que nos inventamos, pero eso porque trabajamos pensando en el cliente de nuestros clientes y ese cliente de nuestros clientes es distinto, siempre es distinto. Sí, además que yo estoy de acuerdo contigo, además un poco añadiendo un poco a lo que comentas, yo creo que sobre todo además, y además concretamente has hablado de algo que concretamente Internet te posibilita de una manera muy barata, yo diría ultra barata, la posibilidad de hacer estudios de mercado. O sea, ahora mismo hay un montón de herramientas online que te permiten hacer encuestas. Bueno, el mismo Google tiene una aplicación totalmente gratis para hacer encuestas a clientes actuales puedes preguntarles por cualquier cosa, te hace análisis estadísticos de lo que sería un poco esas respuestas. O sea, es decir, ahora mismo tampoco es necesario sobre todo pensando en esos despachos que a lo mejor, como decía, no tienen esos grandes presupuestos, bueno, pues tienes posibilidad de hacer cosas, ¿no? Evidentemente, si lo quieres hacer mejor, pues evidentemente te tienes que gastar más dinero, ¿no? Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es muy importante tener muy claro lo que tu cliente quiere y sobre todo en moverte en el terreno de la creatividad pues desde el minuto uno. Y yo creo que gracias a eso se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. En el sector jurídico, sobre todo aquí en España, ¿no? Que la mayoría son despachos pequeñitos, yo creo que Internet está realmente de verdad democratizándonos a todos, ¿no? Al final, tú misma lo has dicho, Internet pone casi en igualdad de condiciones a un despacho grande, de solera, de gran presupuesto, de gran estructura, y al despacho pequeñito que, bueno, pues que no tiene esas mismas circunstancias económicas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, un poco para ir terminando esta charla, ¿cuál es un poco tu visión sobre el futuro, ¿no? Sobre el futuro del sector? No sé, ¿qué consejos nos darías, ¿no? Y aquí ya me incluyo yo también, ¿no? Como abogado, eh, no sé, sobre lo que viene, sobre no perdernos en todo lo que pueda venir. No sé, ¿cuál es un poco tu consejo? Yo sé que tú estás metida pues en muchos saraos, como digo yo, en muchos eventos, sobre, bueno, pues que se habla, ¿no? Sobre muchos temas que están por venir, que están llegando ya, muchos ya están aquí y simplemente no los conocemos. Pero ¿cuál sería un poco tu consejo para ese abogado que, bueno, pues que sabe que cuando se habla de innovación ya no es un concepto lejano, sino que es algo que tenemos que aprovecharnos ya y que si no nos aprovechamos de ello, pues probablemente tengamos problemas, ¿no? Pero ¿cuál es un poco tu recomendación y sobre todo tu visión del futuro del sector? Pues hombre, yo creo que hay que cuidar el presente porque no debemos perdernos en el futuro, ¿vale? O sea que también hay que estar en el presente, que es la realidad que vivimos hoy, no es una realidad fácil, pero sí hay que mirar al futuro. ¿Y cómo es ese futuro que viene? Pues hombre, yo creo que es un futuro lleno de retos. Está claro que la motorización legislativa no va a parar, es decir, constantes nuevas normas y además el reto de que muchas de las normas tienen un ámbito local y sin embargo el mundo no hay barreras. Internet las ha eliminado absolutamente y desde luego todo este tema de Internet y las consecuencias que tiene para nosotros los juristas, pues me parece impresionante y complicadísimo.
Segundo, nuevos profesionales, porque ya no vale el abogado de toda la vida. Hoy el cliente quiere que te anticipes a sus necesidades, es decir, que tenemos que ser todos capaces de tener una bolita de cristal y avisar al cliente de lo que pasa, mantenerle informado y ayudarle a que pues no acaezcan siniestros, sino a prevenir y a determinar el riesgo. Nos tenemos que volver en auténticos identificadores del riesgo. Luego, ya lo he dicho, creo que es muy importante conocer en profundidad los sectores económicos y lo que le va a pasar a cada sector económico. La interdisciplinaridad, aprender a trabajar con otras profesiones correctamente, adquirir competencias digitales y desde luego gestionar correctamente nuestras organizaciones como empresas, que no son despachos. Siempre ha habido esa negación constante de que un despacho no es una empresa. Pues yo soy de las que pienso que un despacho es una empresa, con la dificultad además de que suele haber gente muy lista y por tanto a veces complicado gestionarla. Pues así es como veo el futuro, interesante, pero desde luego un futuro un poco acelerado. Muchos de mis alumnos están preocupados por la enorme competencia que hay. Ellos la ven además una competencia negativa y agresiva. Yo siempre les digo que intenten ver el mundo como un océano azul lleno de oportunidades, donde todo aquel que tenga creatividad, ilusión y trabaje duro puede encontrar la suya. Así que, por un lado, pues incertidumbre, mucha capacidad de adaptación al cambio. Creo que nos va a hacer falta a todos y nos está haciendo falta. Y a la vez, pues mirar con optimismo, porque lo contrario no te ayuda en absoluto a salir adelante. Muy bien. Bueno, pues María Jesús, pues ya terminando la última pregunta, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en muchos sitios porque tú lo has dicho, yo no paro quieta, ¿no? Soy una persona con muchas inquietudes y todo aquello que me haga aprender, pues ahí estoy. Me podéis encontrar en Emprendelow, www.emprende y acabado en law.com. Vale, no te preocupes que dejaré los enlaces en las reseñas del programa, o sea que no te Y preocupes. en el instituto doy clases en el Centro de Estudios Garrigues, doy muchas Vale. conferencias en donde me invitan, me encanta hablar en público y me encanta sobre todo compartir con compañeros pues lo poco que sé y lo mucho que he vivido. Vale. Y nada más. Tienes perfiles en redes sociales y demás, ¿no? En redes sociales me llamo Chusaje, que viene de Chusa González Espejo. ¿Alguna red social que le des más peso, por así decirlo? Pues Twitter para informarme, Twitter. para cotillear, me encanta, me parece que siempre que me meto en Twitter aprendo algo. Y quizá LinkedIn para localizar a la gente, es mi gran agenda actualizada. Y Facebook, pues la uso solo para el ámbito personal, no la uso para lo profesional, pero me divierte ver lo que le pasa a mis amigos. Muy bien. Bueno, pues algo que quieras añadir, algún tema, algún aviso, algo que, o en principio lo dejamos aquí. Bueno, simplemente yo animo a la gente a que pruebe y piense cómo podría hacer las cosas mejor y distintas. Creo que la tecnología puede ser utilísima. Yo he hecho mi primer experimento Legal Tech que se llama Conflict Map. Hemos creado una herramienta que permite a las personas que tienen un conflicto con otras hacer el mapa de su conflicto, es decir, identificar las cuestiones clave que podrían ayudarle a entenderlo y a solucionarlo. Y así ha sido un primer experimento, en realidad es el segundo, y creo que hay un campo maravilloso de oportunidad para nosotros, siempre y cuando pues, le dediquemos un poco de tiempo, porque no es nada fácil el crear una herramienta y luego sobre todo el hacerla realidad, ¿no? El conseguir que alguien te la desarrolle, que te la desarrolle como tú quieres, etcétera. Pero creo que vienen muchas oportunidades y que tenemos un futuro muy divertido por delante si queremos. Muy bien. Bueno, pues María Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla. Yo creo que ha sido bastante interesante para nosotros, para los abogados. Yo creo que has dado en la tecla, además, sin ningún tipo de
sin ningún tipo de pudor en muchas cosas que tenemos que mejorar, en cosas que quizás estamos haciendo bien, pero muchas otras que tenemos que mejorar. Y yo creo que, bueno, pues que te agradezco muchísimo tu sinceridad y las ganas de ayudar, que yo creo que es bastante importante en este sector. O sea que nuevamente te agradezco muchísimo esta charla y te invito a que vengas pues dentro de un tiempo pues a hablarnos de más proyectos, de más ideas y que sigamos profundizando pues como creo que lo hemos hecho ahora. ¿Eh? O sea que muchísimas gracias, María Jesús. Muchas gracias a ti, Joaquín, por invitarme y a los compañeros, pues decirles que yo soy una más, que yo misma no paro de tener que mejorar y que estamos en continua mejora. Muy Muchas bien. gracias, Joaquín. Muchísimas Hasta gracias. pronto. Adiós. Adiós.